Dice la Biblia, vamos a la palabra, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a servir. Quiero que tú atesores en tu corazón que Jesús vino a servir. Otro versículo que te quiero leer ahorita, Juan 4, versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿a qué vino Jesús? A servir, a dar la vida por muchos. Y dice aquí que la voluntad, ¿verdad?, del que lo envió era terminar su obra. ¿Qué quiero que, si nos ponemos en el contexto actual, como que Jesús, no quiero sacarlo fuera de contexto y tampoco es una apostasía, pero es como que si Dios contrató a Jesús a terminar su obra. Pero entendamos de la manera más espiritual. Jesús vino a la tierra a servirnos a nosotros y dar la vida por ti y por mí. Él derramó su sangre por ti y por mí, ¿verdad? Para que nosotros alcanzáramos la salvación, que es gratis, es su gracia y su misericordia. Pero la voluntad de Dios en Jesús es que Jesús vino aquí a terminar su obra. ¿Qué quiero entender esto? Que Jesús, a pesar de que su Padre lo envió aquí a la tierra, Él sabía su propósito aquí, su propósito. Él sabía a qué venía a la tierra: a terminar la obra de su Padre, a alcanzar a todos. Porque bien dice la Escritura que Dios vino, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios vino para los judíos y para los gentiles no. Dios se cansó de ese papel. Yo vine a los míos, pero los míos me rechazaron. Entonces Jesús vino para todos. Dios mandó a su Hijo Jesús para todos, para ti y para mí, para judíos y no judíos. Y Él vino a completar la obra de su papá. Pero ahora bien, lo que quiero decirte es que muchos de nosotros como creyentes y cristianos tenemos un problema existencial, cristiana. Muchos de nosotros no sabemos a qué venimos aquí a la tierra, ni sabemos cuál es nuestro propósito, ni sabes qué es lo que vas a hacer. En serio te lo digo con mucho amor. Ninguno de nosotros sabe a veces lo que quiere. Muchos no saben qué es lo que quieren, pero Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer: hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre. Él tenía que cumplir el propósito por el cual fue enviado, no importando las circunstancias que él estaba viviendo. Él sabía lo que venía y él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ser traicionado, él sabía que iban a dudar de él. Él sabía muchas cosas porque es el Hijo de Dios. Él sabía que tenía que ir a la cruz, pero él sabía su propósito. Tenía que completar la voluntad de su Dios. Él vino a servir. Mi Padre me envió a servir y yo tengo que terminar como buen servidor, como un buen obrero, tengo que terminar su obra. Amén. Porque lo que yo inicio, yo lo voy a terminar. Jesús no dejó nada a medias. Nada. Inclusive Dios no ha dejado nada a medias. ¿O conocen alguna media embarazada? Dios termina y lo hace perfectamente. Lo que Él inicia, lo que ha creado, lo ha creado con propósito. No sé si me explico. Si tú ves la naturaleza, toda la naturaleza tiene un propósito. Hasta las hormigas, las abejas, todo en esta naturaleza tiene un propósito. Si se mueren todas las abejas, hay un problema para la humanidad. Si se mueren todas las hormigas, hay un problema para la humanidad. ¿Sí me explico? Todo tiene propósito. El mar, la luna, las estrellas. Si la luna se aleja, hay un problema. Si la luna se acerca, también hay un problema. Todo el universo así tiene un propósito. El problema de nosotros es que nosotros supuestamente somos los seres más inteligentes de la tierra, pero no ponemos en
práctica esa inteligencia o la sabiduría que Dios nos ha dado, no la ponemos en práctica porque ni nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos aquí. No sé si me explico. Amén. Pero Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer. Él sabía su propósito. Yo me imagino a Jesús: hoy no tengo ganas de ir a la cruz, ¿verdad? Mañana voy a ir. Yo no veo a Jesús en la Biblia. Yo no veo un Jesús lleno de emociones. Y la única parte donde Jesús mueve su emoción es cuando está en el Monte Calvario, donde Él sabía que lo iban a llevar a la cruz. ¿Se acuerdan? Que Él está orando y está diciendo, ¿verdad? Señor, si es posible que esta copa pase en manos de otros. Porque Él sabía lo que venía. Sabía que venía dolor, sabía que venía castigo sobre su vida, sobre su cuerpo. Pero a pesar de eso, no voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer tu voluntad, Señor. Porque Él sabía su propósito. El detalle es que nosotros no sabemos qué es lo que queremos. Dice Filipenses 2, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse. Presten atención, qué padre versículo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, siendo Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, ¿tú qué entiendes ahí? Siendo Dios, no consideró, siendo Dios aquí, o sea, digo, siendo Dios se consideró siendo hombre. No vino con el papel de Dios aquí a la tierra, vino con el papel de hombre. Se despojó del papel de Dios y tuvo la actitud de un hombre común y corriente. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, de servidor, y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo yo que tienes que despojarte, rebajarte a un nivel de siervo. Creo yo que debes tú, y yo también me incluyo, debemos de despojarnos y rebajarnos a un nivel de siervo, porque ni tú ni yo estamos por encima de Dios. Porque si Él siendo Dios se humilló y se rebajó a siervo, ¿quiénes somos nosotros para estar por encima de Él? No sé si me estoy explicando. No es discipulado, pero te estoy hablando de algo muy serio. ¿Sabes qué pasa? Tienes que aprenderte a despojarte de tu título, de tu nombre, de tu apellido, de tu plata, de quién eres. Tienes que aprender a despojarte de quién eres y humillarte a ti mismo. Porque a veces tu plata, tu dinero, tu profesión, hasta tu pobreza y tu miseria y tu orgullo no te permite servirle a los demás. No te permite servirle a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Inclusive, si en tu casa es imposible que tú sirvas, mucho menos vas a servirle a los demás. Si en tu casa es imposible que tú sirvas, mucho menos vas a servirle aquí a la iglesia. Pero ¿quiénes somos nosotros para estar por encima del nombre que está por encima de todos los nombres? Tu nombre no está por encima de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo. No eres nadie, ni yo soy nadie. Tenemos que aprender a humillarnos a nosotros mismos como siervos. Si Él nos puso el ejemplo, vamos a dar el ejemplo a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, dijeron: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos en tu glorioso reino. Uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron: sí podemos. ¿Ustedes beberán de la copa que yo bebo? Sí, en efecto, respondió Jesús. Y pasarán la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado.
Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido y lo decide el Señor. Mucha gente a veces anda buscando la posición más que la función. Yo quiero la posición, yo quiero la posición. Y pasan por encima por los que tengan que pasar, mintiendo, haciendo lo que tengan que hacer, pero andan buscando la posición. Muchos de nosotros, como somos seres humanos, y en el escalafón tenemos necesidad de eso. En todas las organizaciones, cada persona de manera individual anda buscando siempre estar en la cúspide. Es algo muy natural. Pero en las cosas de Dios no funciona así. En las cosas de Dios no funciona. Tenemos que ser servidores. Jesús se lo dijo bien claro a los hijos de Zebedeo: puedes beber de mi copa, pero que yo decida quién va a estar a mi derecha, a mi izquierda, eso no me corresponde a mí, le corresponde al Señor. Tú dedícate a servir. Dedícate a servir. Amén. Por nuestros frutos nos van a conocer. Dedícate a producir. Porque mientras más productivo seas, más te voy a promocionar. Eso pasa en el mundo natural y en el mundo espiritual también. Por nuestros frutos nos conocerán. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho tú? El problema es que muchos cristianos estamos aquí y no sabemos cuál es nuestro propósito. El propósito de Dios en mi vida es que yo me multiplique, ¿verdad? Que Jesús se multiplicó en mi vida y yo pueda multiplicar a otros a través del Evangelio, dándole testimonio, llevándole el mensaje de Dios, edificando a los hombres, edificando matrimonios. Yo tengo que dar frutos de buenos discípulos, no de malos discípulos. Que mis discípulos aprendan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, que tengan el discernimiento del Espíritu Santo para que ellos puedan tener ese discernimiento también de entre lo bueno y lo malo que acabo de comentar. De ellos vayan y hagan también de lo que yo he hecho también. Yo sé mi propósito, me encanta estar en la iglesia, me encanta ser pastor. Siento que para eso nací. Me encanta, lo disfruto. Hay sus altas y sus bajas, por supuesto, pero a pesar de todo yo disfruto ser pastor. Yo no sé si los miembros de mi equipo disfrutan ser pastor. No sé si lo disfrutan, no sé si sienten el propósito, o los coordinadores, no sé si lo disfrutan, bueno, vamos allá más a fondo. Yo no sé si disfruta ser cristiano. Yo no sé si disfruta ser cristiano, saber que Dios mandó a su Hijo Jesús por rescate de tu vida, que derramó su sangre por ti, por mí, y saber que no podemos vivir sin Él, que separados de Él no podemos hacer nada, que tú sabes de dónde vienes y a dónde vas, pero tú necesitas a Jesús en tu vida, tú no puedes caminar sin Él. No sé si me explico. Mucha gente sabe qué es lo que quiere con su vida, pero hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere. Es emocional. Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Increíble versículo, increíble versículo. Cómo Pablo puede descifrar, definir su propósito en la fe. Yo no lo pude haber escrito mejor, porque él es Pablo, yo soy Héctor, pero lo define de una manera tan extraordinaria. Él siente en su corazón cómo lo expresa, pero cosa que sus discípulos en ese momento, en ese punto, no entendían.
Pablo lo entendió. Obviamente Jesús ya había ascendido a los cielos, pero cuando los hijos de Zebedeo estaban pidiendo el lado izquierdo, el lado derecho, en ese punto ellos no se les había revelado lo que a Pablo se le había revelado. Por eso en el libro de Mateo 23:11 Jesús le dice a sus discípulos, porque cuando Jesús le estaba diciendo que iban a morir, ellos ya se estaban peleando quién iba a ser mayor. Los discípulos, si tú lees ese capítulo, Mateo 23, léelo, me gustaría que lo leyeras. Jesús le está hablando de que él ya iba a ser preso, iba a pasar una situación, y no había terminado de Jesús de hablar, y estos tipos ya estaban peleando quién iba a ser el mayor en el momento de que Jesús ya no estuviera. Jesús les dice ahí, pero el mayor de nosotros será vuestro servidor. Si tú vas a ser el mayor, te recuerdo que vas a ser el servidor. Porque si vas a ser el mayor, no es para que te sirvan, sino para que tú sirvas. No, si voy a servir no tiene chiste. Si tú vas a ser el mayor, tú vas a ser el servidor. Que te quede bien claro. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, porque dice Jesús mismo, le dice a sus discípulos, siervo inútil son cuando se les pide hacer lo que tengan que hacer. O sea, Jesús todavía le pone la vara muy alta a los discípulos. Ustedes son siervos inútiles si solo hacen lo que yo les pido. Yo no lo estoy diciendo. Jesús les dice, para que sean útiles tienen que hacer más de lo que yo les pido. Una milla extra. Porque bien dice la Escritura, si alguien te pide que cargues las cosas ¿un qué? 1 kilómetro, tú vas a caminar 2. Porque tú eres hijo de Dios, porque tú tienes que dar el ejemplo. Así lo dice Jesús. Y si sabes el contexto histórico o bíblico de eso, es porque los romanos, cuando veían a un judío en la calle o en una carretera, los romanos le podían decir con autoridad, yo soy romano, cárgame mis maletas 1 kilómetro. Era por ley. Era una ley romana, que en cualquier lugar de Roma, de los territorios romanos, si me veían a mí o a ti, hey, cárgame mis maletas 1 kilómetro. Y si veían a otro, le pedían a otro que le cargaran sus maletas. Por eso Jesús le dice, cuando alguien te pide cargar sus maletas 1 kilómetro, tú, por ser discípulo mío, vas a caminar 2 kilómetros para que se note la diferencia. Porque siervo inútil serás si solo haces lo que tienes que hacer. Pero siervo útil serás cuando haces más de lo que yo les pida que ustedes hagan. Cualquier coach de vida sería la calidad del servicio de nosotros. Todo se trata de servir. Todo se trata de servir. Las empresas, todo se trata de servir. ¿Y por qué la iglesia no debe tratarse de servir? Todo se trata también en esta iglesia de humillarnos a nosotros mismos y servir, porque el servir es de señores. Porque si el Hijo de Dios, el Señor de señores, envió a su Hijo Jesús, entonces servir es de señores. Dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, si tú y yo hemos sido salvados por gracia, por misericordia, si Dios te levantó entre los muertos cuando tú tenías todo perdido, cuando tenías a tus hijos enfermos, el matrimonio destruido,
Cuando tú tenías vacío, no sabías a dónde ir y tuviste un encuentro con Dios, cuando tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador. O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros es servirle a Él. No sé si me explico. Vamos a servirle a Él. Servirle a Dios es de señores. Servirle a Dios es un privilegio. Si ahí donde tú trabajas, todo lo tienes que hacer con una calidad de servicio, porque es la imagen de tu empresa, de tu negocio, de tu taller, el servicio. Tienen que hablar bien de ti. El nombre de la empresa tiene que estar impecable. No sé dónde trabajas, siempre te van a exigir servicio. Si en el mundo te exige servicio, y el mundo no va a el mundo no dio la vida por ti. Vamos a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos dio el ejemplo. Amén. Yo creo que la única forma de demostrarle a Dios cuánto lo amamos es con nuestra actitud de servicio. Despójate a ti mismo, humíllate a ti mismo. Tu nombre, tu apellido, tu dinero, tu profesión, tu título no es mayor que Jesús. No es mayor que el nombre que está por encima de todos los nombres.